Puede tomar asiento. Y vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 3. ¿Cómo es tu nombre? Irma. Cree en el Señor. Ahí la pastora Gladys te va a escuchar. Aténdela, Gladys. Capítulo 3 de Mateo. Ayer estuvimos hablando de cuando un hombre tiene problemas, cuando hay una situación difícil que se levanta y el hombre tiende a huir, ¿sí? Ante una situación que lo amenaza, ante una situación de desesperación, una situación de temor, de angustia, el hombre tiende a escaparse, tiende a huir. Y decíamos que David tuvo que huir, pero no huyó por temor, tuvo que huir porque lo perseguían para matarlo y él no podía ejercer violencia sobre el rey porque entendía que era el ungido de Dios, entonces prefiere escapar, esconderse por un tiempo hasta que la situación cambiara. Y Dios lo lleva a ese lugar que era la cueva de Adulán y allí se encuentra con 400 hombres. 400, no era uno ni dos, eran 400 que estaban en esta condición, en una condición de aflicción, en una condición de oprimidos, de atados, de encarcelados, de abandonados, de refugiados, ¿sí? En un lugar allí de olvido, donde parecía que de allí nunca iban a salir, porque no tenían la fuerza anímica, porque no tenían libre su mente para poder proyectar, para poder tomar otra decisión, estaban atados. Y allí entra David y David, usado por Dios, se levanta como jefe de ellos, como líder de ellos. ¿Y qué hace David? Transmite el espíritu que él tiene. Y allí vemos la diferencia entre un hombre que tiene el espíritu de Dios y un hombre que está atado y que no tiene el espíritu de Dios y que por no tener el espíritu de Dios no encuentra la salida a sus problemas, no encuentra la salida a su necesidad. Y entonces vemos a un hombre de Dios que los empieza a liderar, los empieza a organizar, les empieza a hablar de tal manera que los saca de su pensamiento de derrota, los saca de su pensamiento de confusión y los lleva a un pensamiento de sí puedo. Diga conmigo, sí puedo. A un pensamiento de sí es posible para mí. Diga, sí es posible para mí. De poder entender que sí hay otro camino, sí hay otra salida. Y allí él se levanta y les enseña a pelear, les da las armas, porque David tenía bendición. Y cuando uno está al lado de alguien que tiene bendición, recibe de la bendición. Si usted está al lado de alguien que está mal, que está triste, usted va a recibir de su tristeza. Si usted está al lado de alguien que está desanimado, usted va a ser afectado por ese espíritu de desánimo. Si está al lado de alguien que está rebelde, va a ser afectado por ese espíritu. Por eso siempre buscamos personas que tengan la bendición de Dios. Porque si la persona que está al lado mío tiene bendición de Dios, la bendición que está en ella me alcanza. Amén. Esa paz me alcanza, esa visión me alcanza, ese espíritu de crecer, de desarrollarse, me afecta, me alcanza. Entonces él se posiciona como líder y lleva a estos hombres de ser oprimidos, de ser atados, de ser personas que no tenían futuro, los lleva a ser valientes. Los transforma en hombres guerreros, en hombres valientes. Decíamos ayer, uno solo de ellos mató en una sola ocasión a 800 hombres. ¡Wow! No era que estaba afligido, no era que no podía pensar, no era que no confiaba en sí mismo, no era que creía que no tenía posibilidades. ¿Cómo puede ser que se levante un hombre así y pueda tomar la determinación de luchar por algo hasta conquistarlo? Dios nos transforma en valientes. Todos hemos venido de alguna manera afligidos, todos hemos venido o por una enfermedad, o por una crisis matrimonial, o endeudados, o hemos venido amargados por cosas que nos pasó en la vida, decíamos ayer, todos llegamos de esta manera. Pero Dios va a ponerte personas al lado, llenas del Espíritu de Dios. Va a ponerte allí una persona con visión para que te ayude a ver lo que Dios ve. Para que te ayude a ver
lo que Dios ve. Porque a veces lo que yo veo no es lo que Dios ve. Yo puedo ver todos los defectos de la persona. Yo puedo ver todo lo malo, lo negativo, pero Dios está viendo más allá de las circunstancias. Nosotros vemos lo que nuestros ojos ven. ¿Y qué es lo que nuestros ojos ven? Lo malo, lo que está allí afuera, pero Dios ve lo profundo, lo escondido del corazón. Y cuando Dios llama a una persona, dice, yo de este hombre voy a ser un valiente, yo de esta mujer voy a ser un valiente, yo de este jovencito voy a hacer algo. El pastor predicaba el otro día y hablaba el domingo a la tarde de las piedras, y trajo un montón de piedras. Ahí en la oficina hay un montón de piedras porque al pastor le gusta, donde va, que hay río. Una vez fue al mar, se trajo caracoles, y sabe, yo los tenía en mi casa los caracoles, porque él me dijo, yo ya los lavé, qué sé yo, y al tiempo yo me arrimaba a los caracoles, había un olor a podrido. Yo decía, ¿qué es este olor a podrido? ¿Qué será? Y revisaba todo, yo las plantas, era agua de la... Miro, y era que adentro del caracol todavía había quedado algún bichito, había quedado algo. Ah, de ahí venía, tuve que volver a lavar los caracoles. Y ahí quedaron, no eran caracoles, eran de allá de Carmen de Patagonia, eran como ostras, ¿no? Y eran preciosas, pero tenían olor, porque no estaban limpias. Y el pastor hablaba de las piedras y decía, el que no entiende dice qué linda piedra por el color o por la forma, pero el que sí entiende, el que es un artesano, ve una madera, ve una rama que para usted no sirve, pero él no lo está viendo como usted lo ve, sino lo está viendo con el ojo del maestro, con el ojo del artesano, y en esa rama está viendo una forma, está viendo un mueble, está viendo una figura. Entonces cuando Dios te ve a vos, no te está viendo en bruto, perdóneme, no te está viendo en bruto, sino que está mirando la obra perfeccionada, la obra terminada. Y cuando Dios te ve dice, qué linda es mi obra. Amén. Dice que cuando Dios creó todas las cosas, cuando creó las plantas y todo, dice, vio que era bueno. Después que lo creó todo, Dios se deleitó en lo que contemplaba, se deleitó en lo que Él creó y dijo, y vio que todo era bueno. De lo único que no dijo lo mismo fue del hombre. De lo único que no dijo. Pero somos buenos para Dios. Somos buenos para Dios. Dios nos ama. Somos su creación, somos su obra. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es un trabajo de transformación. Cuando vemos en San Mateo capítulo 3, lo vemos en el primer versículo a Juan, y dice, en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, verso 17, ya lo vemos a Jesús y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios levanta a Juan, un hombre distinto en esas generaciones. Habían tenido 400 años desde el último libro, desde Malaquías, 400 años de silencio, 400 años donde nadie se levanta con una voz profética, donde nadie resurge, como 400 años en una pasividad, ¿sí? Y de repente se levanta un hombre que Dios prepara para ese tiempo con una voz profética, con una voz que tenía autoridad, un hombre santo, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que fue realmente su vida consagrada a Dios y para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito? Preparar camino para Jesús, preparar el corazón para cuando viniera Jesús, preparar el terreno para cuando viniera Jesús, ablandar los corazones, volver la mirada otra vez a Dios. Porque ¿sabe qué pasa con el hombre? Se olvida de Dios. Mira lo que está al lado. Se olvida de Dios. Cuando las papas queman, nos congregamos. Cuando hay problemas, corremos a congregarnos. Pero cuando la cosa se tranquilizó, cuando todo se estabilizó, no, hoy no voy porque me invitaron a comer en la casa de una familia. Hoy no voy porque mira qué lindo, vamos a ir de picnic. Hoy no voy porque me duelen los huesos. Pero resulta que cuando hay problemas, ahí estamos. Y así somos, hijos del rigor.
Por eso cuando el hombre entiende a qué fue llamado, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de los cielos estamos hablando de la presencia de Dios. El cielo en la tierra, el cielo en mi vida. Cuando yo entendí qué significaba el reino de los cielos, cuando yo entendí qué significaba Dios para mí. Dios no es para un momento, Dios no es para una ocasión, Dios es para todos los días. Dios es mi Dios todos los días. A Él le serviré, a Él le amaré, a Él le buscaré, buscaré su rostro todos los días. Porque Dios me llamó, Él me llamó, Él nos llamó. Decirle al que está al lado, el que te llamó es Dios. El que te dio la vida es Dios. Hoy estábamos entregando niños. Él nos trajo al mundo y cuando el niño estaba naciendo, Dios decía, yo cumpliré mi propósito en ti. Y el padre no entiende nada. El padre y la mamá le dicen, ay, ¿a quién se parece? Ay, cuánto pelito que tenía. Ay, mira las manitos. Ay, mira cómo se mueve. Y Dios está diciendo, yo cumpliré mi propósito en ti. Yo cumpliré mi propósito en ti. Dios está mirando el futuro. Dios está mirando la obra terminada. Dios ya sabe por qué trajo ese niño a esta tierra en este tiempo. Porque hay propósitos eternos. Cuando Dios te miró con propósito. Vas a ir y vas a venir y Dios te va a estar esperando y te va a estar llamando y te va a estar buscando porque tiene propósito. Y vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y hasta peleamos con Dios. Señor, no me amás. ¿Por qué permitís eso? Señor, me dejaste, por eso me pasó lo otro. No, decirle al que está al lado. Todo te pasa porque tiene que ver con el propósito. Todo lo que pasa tiene que ver con el llamado. Dios fijó la mirada en ti, te está llamando. Y te va a llamar de muchas maneras. Y va a llamarte hasta que entiendas que tu vida es de Él. No te trajo a esta tierra para que camines dándole la espalda. No te trajo a esta tierra para que hagas tu vida. Tu vida está escondida en Dios. No hay vida fuera de Dios. No hay bien fuera de ti. No hay bien. Mi vida está entrelazada, está metida en Dios, escondida en Dios. Mi vida es Dios. No puedo hacer mi vida fuera de Dios. No puedo hacer mi vida fuera de Dios. Los jovencitos van creciendo y Dios ya tiene la persona con quien se van a casar. Y ellos dicen, ay, ¿con quién me voy a casar? Ay, Señor, tráelo porque te estás tardando tanto. Ay, Señor, tráelo así, tráelo así. Y Dios se lo trae como Él quiere porque Él ya lo eligió, lo estableció. Y cuando muchas veces el jovencito no sabe esperar en Dios, la muchachita no sabe esperar en Dios, y se apresuran por sus emociones, se apresuran por sus sentimientos, porque todavía no son maduros, son jovencitos inexpertos y se llevan por impulsos, se llevan por emociones, se llevan por sentimientos y no obedecen a la voluntad de Dios, no saben esperar la voluntad de Dios. Sufren toda su vida. Sufren toda su vida porque no supieron encontrar lo que Dios ya había establecido para ellos. Y así todo, cuando vienen al Señor y un matrimonio puede decir, pero yo me casé fuera de Dios, la vida nos juntó, la vida nos chocó y nos juntamos. Pero cuando vienen al Señor, Dios les va a ayudar, porque Él va a cumplir su propósito. Tal vez hubiera sido mucho mejor de otra manera, pero Dios les va a ayudar, porque Dios los llamó con propósito. Y cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que tengo identidad, cuando yo entiendo que no soy un hijo abortivo, cuando entiendo que no soy un hijo nacido por la casualidad, cuando entiendo que no soy un hijo que está por accidente, sino por voluntad de Dios. Porque aunque tu madre y tu padre te dejaren, dice la Biblia, yo no te dejaré. Aunque su padre y tu madre estaban lejos en el momento en que naciste, Dios estaba mirando tu nacimiento. Y Él estaba profetizando sobre ti lo que tú serías. Este es el hombre de Dios para este tiempo. Esta es la mujer de Dios para este tiempo. Con Él conquistaré naciones, con Él ganaré multitudes, con Él entraré a tal lugar, lo llevaré a tal otro. Qué maravilloso es encontrar el propósito de Dios. Qué maravilloso es entender que tengo identidad, tengo un Padre que me ama, tengo un Padre que dirige mis pasos, tengo un Padre que planificó mi vida, que me creó para esto. Decí conmigo, me creó para esto, me preparó para esto, me trajo en este tiempo para cumplir un propósito. Entonces yo no tengo que ir detrás de las circunstancias, yo no me tengo que mover, no somos de los que andamos por vista,
sino por fe. Yo no me tengo que mover, adelantar o detener por la circunstancia, sino por la voluntad de Dios. Nada tengo que hacer mirando la circunstancia. Las circunstancias no me movilizan, no me detienen, no, yo me muevo por la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo que me tengo que sujetar a Él. Por eso cuando el reino de los cielos viene, se establece la presencia de Dios. Viene el reino de los cielos, por eso dice arrepentíos. Arrepentidos de darme la espalda, arrepentidos de vuestros pecados, arrepentidos de esa independencia de Dios, de decir yo puedo solo, no te necesito. Arrepentidos. Conviértanse, vuélvanse a mí, porque aquí está el reino de los cielos, queriendo entrar en tu vida y establecer la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener la presencia de Dios establecida, no por momentos. No por momentos. Ay, ayer sentí la presencia de Dios. Y hoy, no, hoy estoy, no me hablé porque muerdo. Ayer sentí la gloria de Dios y hoy no tengo fuerza ni para levantarme. Entonces fue momentos en que la presencia de Dios pasó y esa pasada me rozó. No, decir al que está al lado, su presencia es permanente. Él quiere establecerse en nuestra vida. El reino de los cielos ha llegado. Yo necesito crecer en esta presencia. Yo necesito crecer en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él para mí? ¿Quién es Él para mí? ¿Quién es Él en mi vida? Yo necesito afirmar mi fe en Él, mi relación con Él. Amén. Entonces, vamos a Mateo 6. Y allí todo Mateo, si usted lo lee todo, ve todo el mover de Jesús, cuando Jesús recién empieza a predicar, lo que les enseña, un mensaje en las bienaventuranzas, allí capítulo 5, 6, un mensaje que ese pueblo nunca había oído. Por eso dice, se maravillaban de escucharle por la sabiduría y por la autoridad con que les hablaba, porque les vino a hablar del cielo, de un modo de vida diferente, de valores diferentes, de principios diferentes, que ellos nunca habían oído. Cuando el reino de los cielos viene con Jesús, se establece en ese lugar y comienza a haber una guerra espiritual. Imagínense que ese lugar estaba invadido por demonios, la gente estaba endemoniada. Los padres traían a los hijos y le decían a Jesús, los padres decían, este está endemoniado, cuando le agarra la crisis se revuelca en el fuego, mi hija está endemoniada, decía una mujer, por favor Jesús, libera a mi hija. La gente, los padres reconocían que los hijos estaban endemoniadas, la gente estaba enferma. No había una palabra de vida, no había una palabra que animara al pueblo a buscar a Dios. Dice Jesús, tengo compasión porque la gente está dispersa, confundida, abatida, enferma, endemoniada, afligida, y no hay pastores. No hay quien tenga de ellos misericordia, no hay quien los reúna, no hay quien les enseñe, no hay quien los contenga. La gente tenía necesidad y cuando el Espíritu de Dios, cuando el Señor está allí en la sinagoga y se levanta y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Padre me ha enviado, hay un propósito en esta tierra, hay un propósito en este tiempo, el Padre me envió para hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? El Espíritu de Dios está sobre mí para dar vista a los ciegos, para libertar al cautivo, para libertar al oprimido, para abrir las puertas de la cárcel. El Espíritu de Dios está sobre mí para traer el reino, el cielo a la tierra, el cielo a la tierra, el cielo a la tierra. El Espíritu de Dios está sobre mí para hacer milagros. El Espíritu de Dios está sobre mí para traer libertad. El Espíritu de Dios está sobre mí para hacer guerra contra toda potestad de las tinieblas que hasta el día de hoy los tuvo prisioneros, los tuvo esclavos, los tuvo cautivos. El reino de los cielos se acerca, las tinieblas retroceden. Las tinieblas retroceden. Hay guerra, hay guerra, hay guerra. Cuando el Espíritu de Dios se establece, cuando el Espíritu de Dios se establece, cuando la presencia de Dios se establece, ¡ay! Las tinieblas se dan cuenta. Las tinieblas dice, antes lo tenía debajo de mis pies, ahora se me salió del dominio, ahora me hace frente, ahora me reprende, ahora no me escucha. El Espíritu de Dios está sobre él, se estableció su presencia. Tiene identidad
es hijo, es hijo, es hijo. Dios nos llamó a ser hijos. ¿Cuántos hijos hay en esta noche? En esta mañana, perdóneme, no dormí bien. Hijos, yo no quiero ser una extraña, yo quiero ser hija. Yo no quiero ser cualquier cosa, yo quiero ser hija, porque el hijo tiene heredad, el hijo tiene derechos, el hijo tiene comunión con el Padre, relación con el Padre, vínculos con el Padre. El hijo puede entrar a la presencia del Padre porque es hijo. Y usted tiene que tener esta certeza y esta seguridad en su corazón. Usted es hijo. Y porque soy hijo, clamo y Él me responde. Porque soy hijo, me dio poder y autoridad. Porque soy hijo, Él camina conmigo. Las circunstancias no me declaran lo que yo soy. Su presencia me declara quién soy. Su presencia declara que Él está conmigo. Su presencia declara que soy hijo. Su presencia. Los demonios no le tienen miedo a la circunstancia, le tienen miedo a su presencia. Huyen ante su presencia. Por eso en esta mañana que usted pueda tener la certeza y la seguridad. Señor, tú me llamaste. Yo soy hijo y yo quiero tu presencia en forma permanente en mi vida. Que se establezca tu presencia. Que se establezca donde yo estoy, está tu presencia. Yo entro a un lugar y está su presencia. Yo estoy en mi casa y está su presencia. Yo tomo un colectivo y está su presencia. Yo estoy en medio de muerte, pero su presencia está sobre mí. Estoy en medio de la maldad, pero su presencia está sobre mí. Su presencia ejerce autoridad para que los demonios no me toquen. Su presencia ejerce autoridad para que los demonios huyan delante de mí. Su presencia poderosa, el infierno la reconoce. Donde está el Espíritu de Dios va a haber milagro. Su presencia está, hay milagros, hay milagros, hay milagros, hay milagros. Tenemos poder y autoridad sobre la economía, sobre la enfermedad. Levántate. Si eres hijo, levántate. Levántate en esa circunstancia. No le tengas miedo a la circunstancia. Las circunstancias las cambias por causa de su presencia. Aunque toda circunstancia se levante, también tú levántate. Y establece la autoridad, establece su presencia. Señor, aquí gobiernas tú porque yo estoy aquí. Sea un lugar de trabajo, haya oposiciones, haya brujos, haya quien vaya. La gente dice, ay, lo que pasa es que mis compañeras es bruja, porque mi compañera va acá, vaya, y vos sos hijo de Dios y la presencia de Dios está en vos. El otro tiene que huir, el otro se tiene que esconder, el otro tiene que renunciar. La presencia de Dios prevalecerá contra todo infierno. Y en Mateo 6:10 dice, venga tu reino. 6:10, hágase tu voluntad. El secreto para que la presencia de Dios permanezca y no se vaya es sujetarnos a su voluntad. Cuando yo le recibo a Él, muero a mí. Y esto es lo que la gente no entiende. Y esto es lo que al Señor le cuesta lograr. Cuando yo le acepté a Él, dije, Señor, sea tu voluntad, venga tu reino a mi vida, venga tu presencia. Viene mi presencia, dice Dios, pero acá mando yo. Ah, bueno, Señor, pero en lo que no me gusta, en lo que no me conviene, en lo que no estoy dispuesto a entregar, a ceder, venga tu reino y hágase tu voluntad. Dios nos está llamando a sujeción. Y esto es lo más difícil. Por eso dice, ¿por qué tenemos? La gente dice, ¿por qué tengo que ser luchado? ¿Por qué tengo que ser probado? ¿Por qué tengo que tener dolores de pérdidas? ¿Por qué tengo que pasar por situaciones dolorosas? Porque Dios tiene que quebrantar nuestra voluntad. Porque Dios tiene que romper con esa voluntad que de vez en cuando tira para el hombre. Y eso es lo que más nos cuesta. Por eso cuando todo el tiempo que podemos vamos a ir y le decimos, Señor, me rindo, me rindo. Ayer conversaba con una chica y me contaba su drama. Vino al Señor, aceptó al Señor, pero con un drama, un tremendo problema. Nadie le puede ayudar en este problema, porque hay problemas que sobrepasa lo económico, las fuerzas humanas, sobrepasa todo. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Hoy la gente está
frente a las tinieblas y las tinieblas se enseñorean. Por eso hay muerte. Usted escucha en la televisión, no da ganas de prender la televisión. Cuando usted prende la televisión, usted sabe que alguna noticia de muerte va a escuchar, ¿sí o no? Cosas aberrantes, violaciones como si nada. Muerte, como ir a comprar el pan. Es algo tremendo. Entonces cuando la gente viene al Señor, uno le dice, cree en el Señor y Dios va a obrar en esta situación. Pero dale tu vida al Señor. No es, Señor, arregla el asunto, y cuando el Señor arregló el asunto, porque no sirve, porque el enemigo se va a volver a levantar. ¿Por qué huyó el enemigo? Porque vio un cerco. ¿Por qué huyó el enemigo? Porque vio un cerco. Vio un cerco. Y cuando quiso tocarte no pudo, porque el cerco de Dios se lo impidió. Pero cuando te vas de Dios, el cerco se rompió. Y el diablo viene y te encuentra sin protección. Y hace de ti lo que bien le parece. Porque no hay quien te defienda. Entonces yo le decía a la chica, vos tenés que ir al Señor y decirle, Señor, esta situación es grave. Yo necesito que tú me ayudes. Pero aquí estoy para rendirme. Rindo mi orgullo. Rindo mi rebeldía. Porque por causa de mi orgullo y de mi rebeldía y de mi pecado, la consecuencia la estoy viviendo hoy. Entonces, Señor, yo me arrepiento de todas las malas decisiones. Me arrepiento de mi orgullo. Me arrepiento de mi rebeldía. Señor, yo muero. Y esto es lo que Dios está buscando, tu muerte. Perdóname que te diga en esta mañana tan linda. Tengo una buena noticia. En este día tan lindo para tomar sol y comer asado, Dios está queriendo tu muerte. Porque mientras nosotros vivamos, Él no puede vivir. Ahora, cuando yo muero, ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y es lindo decirlo, pero hay que vivirlo. Hay que hacerlo real. Y entonces la lucha constante es contra lo que pienso, la lucha constante es contra lo que siento, la lucha constante es contra lo que quiere salir, que no se murió, que sigue estando adentro. Y cuando todo está bien, todo bárbaro, pero cuando me pisó el callito, ay mamita, yo no sabía lo que había adentro. Hace así, yo no sabía lo que había adentro. Wow. Señor, me libre. Y entonces, vamos a Juan. El Señor quiere establecer su reino y su voluntad. Juan capítulo 1, versículo 42. 1:42. Y Jesús comienza a llamar a sus discípulos. Jesús tenía un propósito, tenía que formar un equipo. Ahora, en el formar el equipo era obedecer la visión del Padre. Él tenía que formar un equipo. ¿Por qué tenía que formar un equipo? Porque él se tenía que reproducir. Jesús se iba a morir, él sabía que iba a morir. ¿Y qué tenía que hacer Jesús? Dejar quienes sigan. La obra tenía que continuar. Y él tenía que reproducir todo lo que el Padre le había dado. ¿Qué dijo? El Padre me dio la gloria y la gloria ahora yo se las doy a ustedes. Y entonces él tuvo que formar su equipo y fue llamando al equipo. Y mire, cuando llama, le dice en el 42, y le trajo a Jesús. Primero llamó a Andrés. Y Andrés le trae y le dice, le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Él no buscó lo que miró por fuera. Ay, este es lindo, este es rubio, este es grandote. No, él oró. Él oró y le pidió al Padre la guía. Y el Padre lo guió. Y fue llamando a sus discípulos. Pero con Pedro, fíjese algo notorio, que cuando Jesús lo mira, le dice, tú eres Simón, ese era su nombre, hijo de Jonás. Pero inmediatamente Jesús le cambia el nombre. Porque Simón era antes de Cristo y Pedro es después de Cristo.
Simón era la persona en quien nadie podía confiar. Simón era la persona que no tenía muchas virtudes, porque Simón era un hombre, Pedro, ¿sí? Era un hombre con un carácter rudo, violento, era un hombre de trabajo, sin escuela, muy trabajador, pero criado en un ambiente, acostumbrado en un ambiente donde trabajaba con hombres, la pesca, los barcos, un hombre bruto, bruto en el hablar, bruto en su mover, bruto, de reacciones así, grotescas, bruto, impulsivo. Muchas veces Jesús lo tuvo que parar, lo tuvo que frenar. Pero cuando Jesús lo llama, le dice, sí, yo te conozco. Tú eres Simón, pero será llamado Pedro. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Le estaba profetizando. Le estaba diciendo, yo te conozco, yo sé dónde vives, yo sé de quiénes son tus padres, yo sé cómo has trabajado, cómo has hecho tu empresa, yo sé lo que amas, yo sé lo que conoces, yo sé todo, pero tranquilo, Pedro, porque yo haré en ti un hombre nuevo. Yo te voy a transformar en un Pedro, en un hombre completo, en un hombre transformado por el poder del Espíritu de Dios. Y así hace Dios con cada uno de nosotros. Llegamos con esa debilidad, llegamos con rebeldía, llegamos con orgullo, llegamos con temores, llegamos como llegamos. Y Dios te dice, sí, ven, yo te conozco, pero tranquilo, yo voy a hacer de ti un hombre nuevo. ¿Le costó a Dios trabajar en Pedro? ¿Le costó? Sí, por momentos le daba ganas de acogotarlo. ¿Se acuerda cuando le cortó la oreja al soldado que lo vino a apresar y Jesús tuvo que agarrar la oreja? Por momentos le daba ganas de matarlo, pero Jesús estaba sabiendo que estaba trabajando en él, que estaba trabajando en él, que se estaba reproduciendo en él. Y le dice, hasta ahora no eras nadie, Simón, hasta ahora eras un simple pescador, pero yo te haré pescador de hombres. Le estaba profetizando el ministerio, le estaba profetizando el propósito, le estaba profetizando lo que Dios iba a hacer. Y tal vez tú te mires y dices, Señor, ¿qué vas a tener planes conmigo? Si yo, Señor, trabajo por horas, si yo, Señor, apenas si tengo escuela, pero yo, Señor, Dios te está profetizando, mujer. Dios te está profetizando, jovencito. Dios te está profetizando, varón. No es las circunstancias. Es su espíritu en el corazón del hombre, es su presencia cuando se establece en el corazón del hombre, que lo transforma, que lo traslada a otro conocimiento, a otro pensamiento, a otra visión. Te saca de la cueva de Adulán y te transforma en un valiente, lleno del espíritu, decidido a conquistar. Amén. Y en el verso 35, 6:35. Dice, Jesús le dijo, se había reunido una gran multitud. Todos venían a escuchar el consejo de Jesús. Todos venían a escuchar esa palabra que les daba sabiduría, esa palabra que les daba paz. El reino de los cielos estaba allí, donde estaba la gente, Jesús estaba sanando. Donde estaba la gente, los paralíticos caminaban, los sordos oían, los ciegos veían, los leprosos se sanaban. Imagínense, ¿quién no iba a querer ir? La gente se levantaba y decía, ¿dónde está Jesús hoy? ¿Sabes por dónde pasa? Vamos a llevar al vecino que está enfermo, vamos a llevar al pariente que está enfermo. Cada uno iba llevando a otro, llevando al necesitado, porque sabían que donde estaba Jesús, Jesús iba a sanar, Jesús iba a liberar, Jesús algo iba a hacer. Y no solo producía los milagros, sino que él sanaba, liberaba y predicaba. Sanaba, liberaba y predicaba. Era el reino de los cielos caminando sobre la tierra. Y Jesús les enseñaba por horas, desde la mañana hasta la noche. Y había una gran multitud y Jesús les dice, denle de comer. Y allí dice Felipe, con una mente no transformada todavía, Señor, ¿cuántos denarios necesitamos para darle de comer a esta multitud? No tenemos nosotros plata, porque el hombre que no tiene una visión espiritual, todo lo pasa por las circunstancias, por lo terreno, por lo que podemos hacer con nuestra capacidad, por lo que podemos lograr por nuestra fuerza. Y Pedro y Felipe pensando, Señor, la panadería está lejos, no tenemos plata, ¿cómo vamos a hacer? Pero Jesús les estaba llevando a un nuevo nivel espiritual. Jesús les estaba llevando a una dimensión de fe nueva. Jesús les estaba diciendo, ustedes tienen el poder para darles de comer.
Pero Señor, no tenemos denario. No estoy hablando de la circunstancia económica. No estoy hablando de la limitación económica. Estoy hablando del espíritu que está en ustedes. El espíritu que está en mí, que yo les impartí. El espíritu que yo les di. Es un espíritu poderoso. Es el espíritu de Dios en la tierra. Es el poder de Dios en la tierra. Está en ti. Ejércelo, ejércelo, ejércelo. Suelta el poder. Declara la palabra. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto. Y vemos el problema y allí nos metemos en la cueva de Adulam. Y Señor, de esta no salgo. Y mejor que me quede encerrado. Porque Señor, me voy a morir de hambre. ¿Y qué vemos? La circunstancia. ¿Qué nos ministra la circunstancia? El pensamiento. Ay, esto no es para mí. Esto no puede ser. El pensamiento. Por eso un cambio de mentalidad. No fui llamado para esto. Decí conmigo, no fui llamado para la circunstancia. No fui llamado para detenerme, no fui llamado para encerrarme, no fui llamado para retroceder. Cuando alguien, yo ayer lo decía, cuando alguien tiene problema en la célula, lo primero que dice, ay, dejo la célula, pastora, vengo y te doy, ahí tenés las chicas, llamalas, vos. ¿Cómo? ¿No fuiste llamada? ¿Dónde está la capacidad de liderazgo? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está el poder? Señor, vos me llamaste, el Espíritu de Dios está en mí para crear en mí un líder poderoso, para desafiar el infierno, para desafiar la enfermedad, para desafiar al mentiroso, para desafiar a que se conviertan y se vuelvan a Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre mí. Fui llamado por Dios con propósito para avanzar, para conquistar. Dios está probándome, Dios está probándome. En la circunstancia Dios me está probando. En la circunstancia Dios está viendo qué hago con mi fe. En la circunstancia Dios está viendo si le doy lugar al Espíritu o me vuelvo a mi carne, a mi rebelión, a mi orgullo, a mi enojo. Si realmente morí, le digo, Señor, muero una vez más. Y me levanto en el poder de tu Espíritu y le digo al diablo, no me detenés, no me detenés, porque el que me llamó está en mí. Él me plantó, Él me plantó, Él me plantó y atrás no vuelvo. Es establecer la presencia de Dios, es establecer el reino de Dios, es establecer la voluntad de Dios. Si Dios me dio 10 almas, Dios me las dio y el diablo no me las va a robar. Si Dios me dio una célula, Dios me la dio y voy a luchar y la voy a hacer crecer y la voy a multiplicar porque el Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre mí. Él me capacita, Él me enseña, Él me da la fuerza. Establezco el reino donde estoy, establezco su presencia donde estoy. No dudo de quién me llamó, no dudo de quién soy hija, no dudo de que Dios está conmigo. El diablo va a venir a ponerte un montón de pensamientos. ¿A quién le vamos a dar lugar? ¿A quién le vamos a creer? Jesús continuamente tenía que estar advirtiéndole a los discípulos, sacudiéndolos un poco para que se le vayan los bichos que se le pegaban, porque se llevaban por lo que oían, se llevaban por lo que oían, se llevaban por lo que oían. Viene el familiar y te dice, ay, muchas veces te congregas. La verdad, no, ahora voy a dejar, voy a ir una sola vez por semana. Se llevan por lo que dicen. Y te olvidas de que sos llamado, te olvidas de quién está contigo, te olvidas de los propósitos. Yo fui llamado por Dios y Él tiene propósito con mi alma. Acá estoy, Señor. Lo que te doy no te lo quito, lo que te doy no lo quito, lo que te doy no te lo quito. Úsame más, úsame hasta ver tu gloria, úsame hasta ver tu gloria, úsame mientras viva en esta tierra, que tu gloria se manifieste en mí. Voy de crecimiento en crecimiento, de crecimiento en crecimiento, de conquista en conquista, de conquista en conquista. Hoy Dios me llamó a ser valiente, 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 valiente. No somos de los que retrocedemos. Y el Señor le dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, el Señor multiplicó los panes, ¿sí? En el versículo 13 dice, en el 12 dice, y cuando se hubieron saciado, había unos pocos peces y unos pocos panes. Y Jesús oró. Y después que oró, empezaron, cortaba y le daba, cortaba y le daba, cortaba y le daba. ¿Qué pasó con esos pocos panes y pocos peces? Cuando todos se saciaron, yo hubiera querido estar ahí. Cuando todos se saciaron, ¿qué dice el versículo 12? Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. No era simple pan. No era simple pan, era virtud de Dios, era poder de Dios,
Era algo sobrenatural, como en esta mañana se movió el Espíritu operando los corazones y no había anestesia y no había quirófano y no había... No, es el poder de Dios transformando, es el poder de Dios operando. Y el Espíritu de Dios se manifestó allí, dice, y sobraron y juntaron, porque nada se tiene que perder. Nada, diga conmigo, nada se tiene que perder. Nada, todo lo que es de Dios es rico, todo lo que Dios da es bueno, todo lo que Dios da es para guardar, es para guardar. Si sobró algo, vamos a guardar porque seguramente mañana va a haber alguien que tenga sed, mañana va a haber alguien que tiene hambre y yo le voy a tener que dar. ¿Y de dónde voy a sacar? Del buen depósito de mi corazón, donde ayer recibí, guardé. Dios me da para que me sacie y aún para que guarde, porque seguro que algún necesitado va a venir. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada, sobraron 12. Qué casualidad, haga usted el cálculo. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas canastas sobraron? Jesús hizo el milagro de la multiplicación y le mostró que de él se multiplicaban 12. De él, de su fruto, de su poder, de su unción, de su gloria, se multiplicaba 12. 12 varones, 12 discípulos. Y en el versículo 35 Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, el pan que descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que dé todo lo que me diere, que no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Dios no te da para que lo pierdas, Dios no te da para que lo deseches, Dios no te lo da para que lo tomes como poca cosa. El lugar que Dios te da es un lugar de honra. Una hermana toda contenta me dijo ayer, yo la veía atrás y como siempre la gané yo, es mi ovejita. Y cuando siempre me ve me viene a contar sus problemas, porque yo la conozco, la gané desde un principio, conozco su historia, su familia. Entonces, aunque tiene su líder, pero viene y me saluda y me cuenta de su esposo, de sus hijos, de sus cosas. Entonces ayer la veo muy parada allá y yo creí que me estaba esperando a mí para contarme sus problemas. Y ella me ve pasar, me dice: hola, pastora. Yo dije: qué raro que no me cuenta nada. ¿Qué haces acá? No, ahora estoy cuidando el baño. ¡Wow! ¡Me ascendieron! Así me dijo, me ascendieron. Ahora yo cuido el baño, pero de acá el Señor me lleva al lugar más alto. Así es, así es, así es. Dios te pone en lugares de honra. Dios te bendice, te establece y te lleva a lugares más altos. Cuida lo que Dios te da, vela por lo que Dios te da, defiende lo que Dios te da. No lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. Lo que Dios te da es valioso, es precioso. Dios te miró, pensó en vos, te honró. Dios vio en ti lo que nadie vio. Dios vio en ti lo que nadie vio. Y Dios dijo: él será mi siervo, ella será mi sierva. ¿Cómo Dios te va a usar? Empieza en lo pequeño. Empieza mostrándole a Dios que sabes cuidar la puerta del baño, que sabes cuidar esa puerta de entrada con amor, que vienes temprano porque tienes una responsabilidad. ¿Quién entra? ¿Quién entra en la casa de Dios? Yo sé que aunque somos pastores de esta casa, presidentes, porque la hemos formado, yo sé que esta es casa de Dios. No soy dueña de esta casa, simplemente vengo aquí a servirle. Pero yo ando por acá y cuando paso por la esquina, o paso haciendo un mandado o haciendo algo, yo miro cómo está la casa de mi Padre. Yo miro si su puerta está cerrada
Si está abierta, voy, entro, pregunto, ¿quién la abrió? ¿Quién la dejó abierta? ¿Por qué la dejaron abierta? Si está la luz prendida, vengo, la apago, me preocupo, cuido, amo, defiendo, porque es la casa de mi Padre. ¿Qué haces tú con la casa de tu Padre? Si ves que alguien entra y roba, si ves que alguien entra y rompe, si ves que alguien entra y quiere tomar autoridad en la casa del Padre, ¿no te nace el ser hijo para defender lo que es de tu Padre? Vamos a defender la casa de nuestro Padre. Vamos a defender la casa de nuestro Padre. Tenemos todo el derecho como hijos de preguntar, ¿por qué haces eso? ¿Por qué tocaste? ¿Por qué te llevaste? Porque esta es la casa de mi Padre. A mí Dios me puso con honra para que la cuide. Yo voy a cuidar lo que es de mi Padre, porque cuidando lo que es de mi Padre me honrará. Mi Padre me honrará. Mi Padre ve las hermanas que se quedan limpiando y el Padre las honrará. El Padre ve a los hermanos que vienen todos los días para hacer radio y el Padre le honrará. Dios ve cada cosa que vos haces, cada cosa, y Él dice que no se pierda nada. Vos decís, ¿será que Dios se dio cuenta? Dios te vio. Tal vez los hermanos no se dieron cuenta, pero Dios te vio y Dios te honrará, porque tú le honraste primero, al cuidar el lugar, al honrar el lugar con amor que Dios te dio. Amén. Y luego dice en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Para tener vida hay un secreto, debemos beber de Él. ¿Y cómo? Algunos se escandalizaban, ¿qué está diciendo Jesús? Que hay que comerlo a Él, que hay que comer carne de hombre, porque el que no es espiritual, diga conmigo, el que no es espiritual. Cuando vos hablas las cosas del Espíritu se burla. Cuando vos hablas las cosas del Espíritu se ríe. El que no es espiritual, las cosas de la carne son. Y las cosas del Espíritu son. Entonces el que no es espiritual no va a entender cuando vos hablas, sentí la presencia de Dios. Dios me está enseñando. No importa. Me verán por los frutos. Me conocerán por los frutos. Y entonces dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Necesitamos tener comunión con Él. Él es el pan que sacia mi alma. Él es el pan que me llena. Yo no necesito ningún otro pan. Yo le conocí a Él y entendí que sin Él no hay nada para mí. Mi bien ha sido Él. Mi esperanza de salvación. Mi esperanza de vida eterna. El caminar confiado por la calle, que sé que Él es mi guardador y que ya trazó mi futuro. Si es propósito de Dios, me voy. Si no es propósito de Dios, te tirarán 10.000 balas. Pero el escudo de Dios me guardará. El escudo de Dios me librará. Si es propósito de Dios, me robará. Si no es propósito de Dios, el ángel de Dios peleará y me defenderá. Porque Él está conmigo. Yo he comido de su sangre, he comido de su carne. Yo he entendido que mi relación y mi comunión es con Él. Y de Él espero. No espero de hombre. Espero de Él. Él es el que preparó todas las cosas. Él es el que me enseña todas las cosas. Iglesia querida, si necesitamos sabiduría, la sabiduría viene de Él. Si necesitas consejo, el consejo viene de Él. Si vas a hacer algo, pregúntale a Él si es su voluntad. Si querés librarte de angustia, si querés librarte de lágrimas, pregúntale a Él si lo que estás haciendo está dentro de su voluntad. Está dentro de lo que Él trazó para vos. Está dentro del plan de Dios para vos. Y todas las cosas te saldrán bien. Dios nos llama a tomar un compromiso con Él. Dice, el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre, yo permanezco en Él, permanece. Yo necesito permanecer en Él. Es un compromiso con Él. No vengo cuando las papas queman, vengo todos los días. Vengo a alabarle, vengo a adorarle. Vengo con dolor de huesos, vengo con sueño, vengo con aflicción, vengo con tristeza, pero vengo.
pero vengo. Cuando el Señor mira, me ve a mí, que estoy con mis manos levantadas diciendo, Señor, te busco, porque he entendido que no hay nada fuera de ti. Tú eres todo lo que yo necesito y Él viene sobre mí, me visita y me sacia. Su presencia está sobre mí, su presencia está en mí. Y cuando el enemigo se levanta, le hacemos recordar al enemigo que nada tiene con nosotros, que vuelva a su lugar de donde nunca tenía que haber salido. Dios nos está llamando de entristecidos, de abatidos, de afligidos, a hombres valientes. Porque dice Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algunos dijeron, sobre Pedro, por eso está allí la catedral de no sé cuánto, ¿no? De San Pedro. No sobre Pedro, sobre el que murió y también resucitó, sobre el Hijo del Dios viviente. Sobre Él fundamos nuestra vida, sobre Él edificamos nuestro matrimonio, sobre Él edificamos nuestros hijos, sobre Él edificamos nuestra economía, sobre una piedra sólida que nadie puede mover. Si vos edificas todo lo que tenés en Cristo, nadie te va a mover. Vendrán vientos, pero luego de la tormenta te volverán a ver en pie, porque tu roca es Cristo el Señor, el guardador, el sustentador, el proveedor, el que guarda mi alma, libra mi alma, defiende mi alma. Podrán hacer tantas cosas y decir tantas cosas, pero Él peleará por ti. Él es nuestra defensa, Él es nuestro escudo. Debemos edificar en Dios. Debemos edificar una relación personal en Dios. Yo como líder le animo a crecer, como líder le animo a que se llene del Espíritu y tenga sus propias batallas. Yo no puedo pelear por sus batallas. Yo a veces veo a los hermanos cómo se pinchan, cómo se desarman y se quedan a mitad de camino. Y me duele el corazón. Pero no puedo pelear sus batallas. Yo peleo las mías. Dios me llamó a pelear la mía y la peleé. Y aquí estoy. Cuando miro para atrás digo, Señor, me pasaron los años. Y en todos estos años estuve así. Cascotes por todos lados. Las piedras vinieron, pero yo sigo en pie. No me derribaron. En la cueva no me detuve mucho tiempo. Pasé por la cueva, pero salí, conquisté, avancé, aprendí a ser valiente, aprendí a no huir, aprendí a no temer, aprendí a refugiarme en Dios, a esconderme en Dios, a hacerme fuerte en Dios, porque Él es mi defensa, Él es mi ayuda, Él es mi socorro. Ponte de pie, iglesia. Él es el pan de vida que sacia tu sed. Él es el pan de vida que sacia tu alma. Él es el que te da vida eterna. Asegura tu vida eterna. Asegura tu salvación. Por sobre todas las cosas está la salvación del alma. Por sobre todas las cosas está tu eternidad. Mantén una relación, una comunión, una intimidad con Él. Bebe de su sangre. Come de su carne. Búscale de día, búscale de noche. No mires las circunstancias. No mires los problemas. El problema que hoy está, Dios lo disipará. La tormenta que hoy se levantó, Dios la detendrá. El enemigo que hoy se planteó, mañana no lo verás. Él está contigo, iglesia. Él es el que te sostiene. Él es el que te guarda. Él es el que te libra. Él es tu mejor amigo. Él es tu padre. Eres hijo. Eres hijo. Hijo llamado por Dios. Hijo con propósito. Hijos con propósito. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos entienden que fuiste llamado con propósito? Dilo conmigo, fui llamado con propósito. Él cumplirá su propósito en mí. Nada me va a detener. Dile a ese problema, dile a esa crisis, dile a esa tormenta, no me vas a detener. Dile hacia el dolor, no me vas a detener. Dile a la injusticia, no me vas a detener. Dile a los que te critican, no me vas a detener. No me vas a detener. Sé un valiente, sé un valiente, sé un valiente. Sé guerrero, sé guerrero, sé guerrero. Levántate en guerra, levántate y pelea. Pelea tu batalla, pelea, 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 pelea. Conquista. Te quedan pocos días para fin de año. Pocos días para terminar el año. Termina el año conquistando. Termina el año en pie de guerra. Termina el año en pie de conquista. Dile, Señor, no me dejaré robar. No me dejaré atropellar. No me dejaré, Señor, engañar. Yo me levanto en el poder del Espíritu.
Yo me levanto con la ayuda de Dios para reprender al enemigo, para tomar autoridad. Y voy a desafiar el cielo y voy a conquistar lo que en este año no pude conquistar. Voy a conquistar el milagro, voy a conquistar la prosperidad, voy a conquistar la restauración familiar. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: yo me levanto en pie de guerra? Yo me levanto, mi Dios me enseña a pelear. Mi Dios no me enseñó a esconderme, mi Dios no me enseñó a huir, mi Dios me enseñó a pelear, a pelear. Voy a tomar las armas que Él me entregó, voy a orar, voy a ayunar, voy a cantar, voy a hacer guerra, voy a hacer guerra, voy a hacer guerra. Hoy catarrama soa catarrapacan, hoy candarrapacanda. Sin guerra no hay batalla, sin guerra no hay batalla. El enemigo tiene que ser destruido. Di conmigo: al enemigo lo tengo que destruir. A la enfermedad la tengo que hacer desaparecer. A la miseria la tengo que hacer desaparecer. A ese conflicto familiar lo tengo que hacer desaparecer. El enemigo tiene que ser destruido. Aleluya. Más de ti, Señor, y habitar en tu presencia.